Capítulo 10. El carbono, la gran moneda de la vida. En el capítulo anterior, descubrimos que la energía que sostiene la vida terrestre llega desde el sol. Vimos cómo las plantas capturan esa energía mediante la fotosíntesis. Vimos cómo una parte de ella alimenta raíces, microorganismos y procesos invisibles que ocurren bajo nuestros pies. Pero quedó una pregunta pendiente. ¿Qué ocurre con esa energía una vez que entra al sistema? ¿Cómo puede permanecer durante meses, años o incluso décadas dentro de un ecosistema? ¿Cómo se almacena? ¿Cómo circula? ¿Cómo participa en la construcción de la fertilidad? Para responder estas preguntas debemos seguir el rastro de un elemento extraordinario, un elemento que está presente en cada hoja, en cada raíz, en cada semilla, en cada árbol, en cada animal, en cada agricultor y también en cada puñado de suelo fértil. Ese elemento es el carbono. Quizás la palabra no suene particularmente emocionante. Muchas personas la asocian con química, con fórmulas, con conceptos técnicos. Pero cuando observamos la naturaleza con atención, descubrimos que el carbono es uno de los grandes protagonistas de la historia de la vida. De hecho, toda la vida conocida está basada en carbono. No existe bosque sin carbono. No existe cultivo sin carbono. No existe materia orgánica sin carbono. No existen microorganismos sin carbono. Y cuanto más comprendemos su recorrido, más entendemos cómo funcionan los ecosistemas. Imaginemos por un momento una ciudad. En cualquier ciudad existen bienes que circulan constantemente: dinero, materiales, alimentos, combustibles, recursos que permiten que la actividad continúe. Sin esa circulación, la ciudad deja de funcionar. Con el carbono ocurre algo parecido. Podemos imaginarlo como una gran moneda biológica, una moneda que circula permanentemente entre la atmósfera, las plantas, los animales, los microorganismos y el suelo. Una moneda que nunca permanece quieta, porque el carbono siempre está viajando. Ahora levantemos nuevamente la vista hacia las hojas. Allí comienza una parte fundamental de la historia. Cuando una planta realiza fotosíntesis, captura dióxido de carbono de la atmósfera. Ese carbono que flotaba en el aire comienza a transformarse, se convierte en azúcares, luego en tejidos, luego en hojas, luego en raíces, luego en flores, luego en frutos. Lo que antes era un gas invisible pasa a formar parte de un organismo vivo. Y aquí aparece una idea fascinante. Gran parte de la materia que compone una planta no proviene del suelo, proviene del aire. Durante siglos esta idea sorprendió a los científicos, porque intuitivamente parece que los árboles se construyen a partir de la tierra donde crecen. Pero la mayor parte de su masa tiene otro origen. Proviene del carbono capturado desde la atmósfera. Piensa en un gran roble, un árbol enorme, pesado, imponente, miles de kilos de biomasa acumulada. Gran parte de esa materia comenzó siendo dióxido de carbono flotando en el aire. Es una transformación extraordinaria. La planta toma algo invisible y lo convierte en estructura viva, lo convierte en madera, lo convierte en raíces, lo convierte en ecosistema. Ahora bien, si el carbono entra a través de las plantas, ¿cómo llega al suelo? La respuesta es que existen muchos caminos. Algunas hojas caen, algunas raíces mueren, algunos organismos completan su ciclo de vida, y toda esa materia comienza lentamente a incorporarse al suelo. Pero existe además otro mecanismo aún más interesante, uno que la ciencia moderna ha ayudado a comprender mejor. Recordemos lo que vimos en el capítulo anterior. Las raíces liberan compuestos orgánicos al suelo, azúcares, ácidos orgánicos, diversas sustancias producidas gracias a la energía capturada por la fotosíntesis. Es decir, una parte del carbono capturado por la planta es enviada directamente hacia el mundo subterráneo. La planta invierte carbono en el suelo, y esa inversión alimenta a la comunidad biológica, a las bacterias, a los hongos, a los protozoos, a innumerables organismos que participan en la construcción de la fertilidad. Observe lo extraordinario de este proceso. La energía solar capturada en una hoja termina alimentando organismos microscópicos bajo tierra. La conexión entre el cielo y el suelo es mucho más directa de lo que solemos imaginar. Ahora pensemos en una pregunta diferente. ¿Por qué los agricultores agroecológicos, regenerativos y observadores de la naturaleza hablan tanto del carbono? Porque han comprendido algo importante. La fertilidad no consiste solamente en agregar nutrientes, también consiste en construir reservas de carbono dentro del sistema. Y esto ocurre porque el carbono cumple múltiples funciones simultáneamente. Alimenta microorganismos, participa en la formación de materia orgánica, contribuye a mejorar la estructura del suelo
influye en la retención de agua y ayuda a sostener procesos biológicos fundamentales. Por supuesto, no debemos caer en simplificaciones. El carbono no lo explica todo. La fertilidad sigue dependiendo de factores físicos, químicos y biológicos que interactúan constantemente. Pero comprender el carbono nos permite entender una dimensión fundamental del funcionamiento ecológico. Ahora imagine dos paisajes. En el primero, el suelo permanece desnudo durante largos periodos. Hay poca actividad vegetal, pocas raíces vivas, poca captura de energía solar. En el segundo paisaje existe cobertura vegetal, hay crecimiento constante, hay raíces activas, hay fotosíntesis, hay incorporación continua de carbono. Con el paso del tiempo, ambos sistemas comienzan a diferenciarse. No porque uno reciba necesariamente más fertilizante, sino porque los flujos de energía y carbono son distintos. Uno está alimentando activamente los procesos biológicos, el otro los está limitando. Y aquí aparece una de las grandes enseñanzas de la agroecología moderna. Los ecosistemas saludables no solo reciclan nutrientes, también capturan carbono continuamente. Y cuanto mejor funciona ese proceso, mayores son las posibilidades de construir fertilidad a largo plazo. Ahora hagamos una pausa, porque existe una idea muy extendida que merece ser revisada. Durante mucho tiempo pensamos que los residuos vegetales eran simplemente desechos, hojas secas, ramas, restos de cultivos, materiales sin demasiado valor. Pero desde la perspectiva ecológica, la historia es diferente. Esos materiales representan carbono almacenado, representan energía capturada anteriormente por las plantas, representan recursos que pueden alimentar nuevos ciclos biológicos. Por eso los bosques raramente eliminan sus hojas. Por eso la naturaleza suele acumular materia orgánica sobre la superficie, porque esos materiales forman parte de una economía circular extremadamente eficiente. Nada sobra, nada está completamente aislado, todo participa en ciclos de transformación. Ahora imagine un bosque antiguo, décadas, quizás siglos de acumulación progresiva, generaciones de árboles creciendo y muriendo, capas de hojas superpuestas, raíces atravesando distintas profundidades, millones de organismos participando en procesos de transformación. Lo que observamos en la superficie es apenas una pequeña parte de la historia. Porque bajo nuestros pies existe una enorme reserva de carbono construida lentamente a través del tiempo. Y esa reserva influye profundamente en el funcionamiento del ecosistema. Influye sobre el agua, influye sobre la estructura, influye sobre la actividad biológica, influye sobre la resiliencia frente a perturbaciones. Aquí comenzamos a comprender algo importante. La fertilidad no es solamente una condición, es una historia escrita durante años, a veces durante décadas, incluso durante siglos. Cada planta que crece, cada raíz que explora, cada hoja que cae, cada organismo que participa en los ciclos biológicos contribuye a escribir un nuevo capítulo de esa historia. Y en el centro de gran parte de ella encontramos al carbono, moviéndose constantemente, transformándose, uniendo atmósfera, plantas, microorganismos y suelo en un mismo proceso. Sin embargo, todavía queda una pregunta crucial. Hemos hablado del carbono, hemos hablado de los residuos vegetales, hemos hablado de la materia que regresa al suelo, pero aún no hemos explorado un concepto que aparece constantemente cuando se habla de fertilidad. La materia orgánica. ¿Qué es exactamente? ¿Es simplemente material en descomposición? ¿Es un depósito de nutrientes? ¿Es una reserva de carbono? ¿Es una comunidad biológica? La respuesta, como suele ocurrir en la naturaleza, es más compleja y más interesante de lo que parece. Y para comprender realmente cómo funciona un suelo vivo, tendremos que dedicarle un capítulo completo, porque la materia orgánica no es un detalle secundario de la fertilidad. Es uno de los grandes escenarios donde se encuentran la energía, el carbono, los microorganismos y la historia misma del suelo. Y ese será el viaje de nuestro próximo capítulo.